Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, en esta mañana, hermanos, estaremos continuando con el capítulo 13 del libro que hemos estado llevando aquí el estándar. Y en esta mañana estaremos concluyendo con este capítulo. Y bueno, estaremos viendo cómo el autor nos muestra que los cristianos del primer siglo, hermanos, de la iglesia en el primer siglo, todos los escritores del Nuevo Testamento apelaban al Antiguo Testamento para dar sus respuestas a ciertos problemas que surgían en las iglesias. Y Cristo mismo fue el ejemplo de esto al mostrarnos que cuando se trataba de dar un veredicto sobre la disciplina en la iglesia, Cristo mismo enseñó que se debía de apelar a el testimonio de ¿cuántos testigos? ¿De uno solo? ¿De dos o de tres testigos? Cristo dijo que en boca de dos o de tres testigos constara toda palabra. Así que Cristo mismo apela al Antiguo Testamento para mostrarnos que este principio de la ley de Dios todavía aplicaba a la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante porque la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento tiene que tener presente que solamente la ley de Dios, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es la base para lo que la iglesia del Nuevo Testamento debería creer. Por ejemplo, hermanos, supongamos que nosotros fuéramos una iglesia en el primer siglo. Vamos a ponernos por unos momentos en los zapatos de los cristianos en el primer siglo. Y todavía no han sido escritos los libros del Nuevo Testamento. Vamos a pensar por unos momentos en este aspecto. El apóstol Pablo todavía no se convierte, todavía es Saulo de Tarso que anda persiguiendo a la iglesia, y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía no han escrito sus evangelios. Pero somos creyentes en Jesucristo y nos reunimos en lugares, ya sea las casas o ya sea otros lugares, para exponer la palabra de Dios, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Cristo, de lo que Él hizo, de su muerte, su resurrección. Y nos reunimos y queremos leer la palabra de Dios. ¿Qué escritos vamos a leer? No había el Nuevo Testamento todavía. Lo único que había era el Antiguo Testamento. Así que los cristianos del primer siglo, cuando se reunían a leer la palabra de Dios, ellos leían el Antiguo Testamento. Ellos leían el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento les servía como base para predicar a Cristo, que Cristo había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, que Cristo había venido como un cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento profetizaba. Así que ellos, hermanos, leían el Antiguo Testamento, lo predicaban y lo aplicaban, y decían: el Antiguo Testamento habla del Mesías, habla de Cristo, pero Él ya vino, Él murió en la cruz, Él resucitó de entre los muertos, y ahora en su nombre nosotros anunciamos el perdón de pecados. Así de fácil. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Ellos todavía no tenían lo que nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cargamos nuestras Biblias y las leemos, y ahora tenemos todo
el panorama completo, los 66 libros de las Escrituras, los 66 libros canónicos que están en las Escrituras. Ellos no tenían tal cosa. Ellos solamente tenían los libros del Antiguo Testamento. Pero con esos libros, hermanos, ellos predicaban el Evangelio. Ellos enfatizaban que Cristo era el que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Así que esto es muy importante para poder comprender estos temas que estamos desarrollando. Voy a leer ahí donde dice la ética sexual. Dice: el uso de la ley del Antiguo Testamento en asuntos de relaciones sexuales, salarios a obreros y venganza hacia los enemigos comprueba aún más la dependencia del Nuevo Testamento en la validez de la ley. Esa es la página 103, hermanos. Página 103. Dice: cuando Pablo prohíbe que se casen con un incrédulo, él repite el requisito del Antiguo Testamento de que los animales diferentes no se deben juntar en yugo para arar. Segundo a los Corintios 6, 14 en adelante, que es los versículos que leímos al principio. Y esto es tomado de Deuteronomio capítulo 22 versículo 10. Dice: no os unáis en yugo desigual. Es un versículo bien conocido y usado por muchos pastores para desanimar a los jóvenes a que no se casen fuera de la fe. No obstante, muchos de estos mismos pastores insistirán en otro lugar, que el creyente no está bajo los requisitos de la ley del Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22 versículo 10 para ver lo que dice la ley, hermanos, en ese versículo. Deuteronomio capítulo 22 versículo 10 dice de la siguiente manera: no ararás con buey y con asno juntamente. Y este mandato, hermanos, este mandamiento de la ley de Dios, el apóstol Pablo lo aplica y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero cuando nosotros leemos, hermanos, este versículo de Deuteronomio 22:10, simplemente está hablando de una yunta de bueyes. ¿Se dan cuenta? Una yunta de bueyes que los campesinos usaban para arar sus campos. Hermanos, yo pregunto en esta mañana: ¿ustedes creen que realmente a Dios le importaba que ellos uncieran a un buey y a un asno? Hermanos, en realidad no era ese el punto que Dios estaba tratando de hacer. Es como cuando la ley dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo dice: no es que Dios se interese por los animales en ese sentido. Dios dio el mandamiento por algo más grande, porque el obrero que es digno de qué, de su salario. ¿Se dan cuenta? La ley de Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero Pablo dice: Dios tenía en mente algo más que los simples animales. Él estaba hablando de algo moral. El mandamiento, hermanos, en realidad lo que está detrás de ese mandamiento es algo moral, de que toda persona que trabaja merece un salario. Pablo dice: no es que Dios se estaba preocupando por los bueyes en un sentido, no, en realidad lo que él estaba tratando de mostrar es que todo obrero es digno de su salario. De la misma manera, hermanos, vemos en este ejemplo que cuando Dios dijo: no ararás con buey y con asno juntamente, no era la yunta en sí, no era la yunta de animales en sí. El mandamiento es
mucho más que eso. Es algo moral. Que un impío, un creyente no debe de juntarse con un incrédulo, de que el casamiento no debe ser, hermanos, entre creyentes e incrédulos. El mandamiento va más allá de la simple yunta. El mandamiento es en realidad algo moral y el tema es moral. Por eso el apóstol Pablo lo aplica de esa manera. Él dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiera escrito eso, muy posiblemente hasta el día de hoy no sabríamos qué realmente significa el mandamiento de no ararás con buey y con asno juntamente. Y tal vez nosotros creeríamos que Dios lo dijo porque en realidad Él no desea que se junte un asno y un buey para arar. Eso es prohibido. Dios lo prohibió, por tanto no debe ser hecho. Ese no es el punto en realidad. No hay ningún problema en ello. No hay ningún problema en arar a un buey y a un asno juntamente. La gente lo hace todavía en la actualidad, ¿no es cierto? La gente lo sigue haciendo. Si no tienen dos bueyes, traen a un asno y a un buey y los uncen y comienzan a trabajar. No hay ningún problema en ello. Pero sí existe un problema cuando un creyente se une en matrimonio a un incrédulo, hermanos. Ahí sí hay problema. Ahí sí existe un gran problema y el apóstol Pablo abordó ese problema. Pero el apóstol Pablo no se inventó el mandamiento. Él no dijo, no se unan en yugo desigual porque yo creo que está mal. Fíjense bien que no dijo eso. No. Él dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y apela al mandamiento de la ley de Dios, encontrado en Deuteronomio 22:10, y luego da su explicación del por qué esto no debería ser así. Porque qué compañerismo, dice él, tiene la luz con las tinieblas, o qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, esto es muy importante. Esto es bastante importante porque el apóstol Pablo toma el mandamiento del Antiguo Testamento y lo aplica a algo moral, a algo que realmente, hermanos, importa y que tiene importancia en la vida diaria. Como les dije hace un momento, el mandato no es tanto porque Dios se preocupara tanto de que se unciera a dos bueyes y que se evitara uncir a un asno y a un buey. En realidad ese no era el punto. El punto es lo que el apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 6, 14 en adelante. Hermanos, el yugo desigual no es bueno porque Dios ha dicho que no es bueno el yugo desigual. El yugo desigual de un creyente casado con un incrédulo no es bueno. Porque el apóstol Pablo pudo entender claramente que no puede haber compañerismo entre la justicia con la injusticia, y que no puede haber comunión la luz con las tinieblas. No puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. No puede existir concordia, Cristo con el diablo, Belial. Y tampoco, hermanos, no hay ninguna parte entre el creyente con el incrédulo. Y el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
No hay ningún acuerdo, hermanos. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No existe ningún acuerdo. Así que este mandato de el yugo desigual no es tanto por los animales, en realidad. No es tanto por los animales. Es por los creyentes. Es por los hijos de Dios. Así como cuando Dios dijo: no pondrás bozal al buey que trilla, el apóstol Pablo toma ese mandato y dice: todo obrero es digno de su salario, y todos los que ministran en la obra de Dios merecen ser remunerados. Él estaba hablando, hermanos, de que es algo moralmente aceptable que todo trabajador se le pague, se le remunere por el trabajo que hace. De la misma manera, él usa ese mandato aquí y lo aplica al mandamiento moral de no casarse con incrédulos, de no unirse en yugo desigual con incrédulos. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, podemos comprender muchas otras cosas del Antiguo Testamento también, que si no las aplicamos de esta manera, simplemente no vamos a entenderlas. Y haremos lo que muchas personas el día de hoy equivocadamente hacen. Y me refiero con esto, por ejemplo, a personas que, como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, que dicen que debido a que el Antiguo Testamento prohíbe rotundamente comer carne de cerdo, el cristiano no debe comer carne de cerdo. Eso es lo mismo, hermanos, como cuando si un cristiano dijera: no, el mandamiento del Antiguo Testamento prohíbe uncir a un buey y a un asno porque es un yugo desigual. Por lo tanto, todo cristiano que haga tal cosa está en desobediencia y está pecando. Hermanos, ¿qué cristiano llegaría con semejante cosa el día de hoy? Nadie. ¿Por qué? Porque en Cristo se puede entender más mejor el Antiguo Testamento. Porque cuando vino el cumplimiento en Cristo, en la persona de Cristo, ahora lo que estaba oscuro en el Antiguo Testamento, hermanos, puede ser entendido claramente. Porque la luz que Cristo trajo viene a iluminar lo que en el Antiguo Testamento estaba en penumbras y estaba en oscuridad. La luz de Cristo ilumina y ahora los creyentes podemos entender el Antiguo Testamento mucho más claramente. Mucho más claramente. Así que estos principios, hermanos, usados por el apóstol Pablo para tomar mandamientos del Antiguo Testamento y aplicarlos a situaciones reales en las iglesias del Nuevo Testamento, es muy importante. Es muy importante. Porque nos muestra que los apóstoles, el apóstol Pablo, no estaba inventándose algo él mismo para resolver un problema moral en la iglesia, por ejemplo, sino que él estaba apelando a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, y usando la ley de Dios, él daba una respuesta al problema moral que surgía en las iglesias del primer siglo. Y de la misma manera, si algo no está explícito, hermanos, en el Nuevo Testamento, y nosotros decimos: ¿será pecado esto? ¿Será pecado? Pero no está explícito en el Nuevo Testamento, pero está explícito en el Antiguo Testamento que aquello es prohibido y es pecado. Nuestro deber es aceptar lo que el Antiguo Testamento dice, que eso es pecado, porque Dios lo ha prohibido, Dios lo ha dicho. Y si no tenemos una orden explícita en el Nuevo Testamento,
nuestro deber y obligación es apelar a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que hicieron ellos, apelar a la ley del Antiguo Testamento para dar una respuesta a los problemas que surgían. Vamos a seguir adelante. Dice el segundo párrafo: cuando Pablo fue confrontado con la situación impía del incesto dentro de la iglesia, su juicio moral sobre el asunto fue sacado de la prohibición veterotestamentaria. Primero los Corintios 5:1, el cual está basado en Levítico 18:8 y Deuteronomio 22:30. Casi cualquier pastor hoy en día, de preguntársele si el incesto es inmoral desde una perspectiva bíblica, seguramente insistirá en que sí lo es. Así, él se apega a los principios morales del Antiguo Testamento, aunque él puede proclamar en otro lugar inconsistentemente que son revocados e inválidos. O pregúntesele, por ejemplo, acerca de la homosexualidad. Es posible que se refiera a las palabras de Pablo en Romanos, el capítulo 1. Sin embargo, cuando Pablo dio este juicio apostólico en cuanto a la inmoralidad de la homosexualidad, él sencillamente repitió el principio del Antiguo Testamento, como lo encontramos en Levítico 18:22 y 20:13. Hermanos, un ejemplo más. El autor da dos ejemplos aquí: el incesto y la homosexualidad. Cuando los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y los demás escritores, se enfrentaban con este problema de inmoralidad en las iglesias del primer siglo, tal como fue el caso de incesto en la iglesia de Corinto, ¿a qué es lo que Pablo apeló para dar una respuesta a ese problema moral? Al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que el Antiguo Testamento prohíbe tal cosa, y eso lo llama pecado, y el apóstol Pablo apeló al Antiguo Testamento. De la misma manera, cuando Pablo habla en Romanos capítulo 1 en contra de la homosexualidad, hermanos, él apela al Antiguo Testamento. Él muestra con el Antiguo Testamento que eso es pecado y que por lo tanto ese pecado trae la ira de Dios, el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas. Pero yo voy a dar un ejemplo en esta mañana: el aborto. ¿Cómo un cristiano, hermanos, va a responder cuando se le pregunta si es pecado el abortar a un bebé? O si le desagrada a Dios que una mujer, por el simple hecho de que no quiere tener a su bebé, simplemente lo aborte, decide abortarlo. ¿Cómo va a responder tal cristiano? Hay muchos cristianos, hermanos, que dicen que no hay ningún problema, que no es pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra claramente, hermanos, que no solamente en el mandamiento de no matarás, un mandamiento explícito, sino también en el hecho de que el ser humano es creado a imagen de Dios. El ser humano trae y tiene la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando se le quita la vida a los bebés en el aborto, hermanos, se está prácticamente asesinando. Aunque muchas personas no lo vean de esa manera, aunque muchas personas crean que eso no es así, que es un feto todavía, que no es un ser humano, y se dan un montón de excusas y de explicaciones para justificar el pecado del aborto. El pecado del aborto. Pero una vez más, si Dios claramente nos muestra en su palabra que es pecado matar, que Dios ha prohibido quitarle la vida a otro ser humano, porque ese ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, hermanos, es necesario que en realidad lo tomemos seriamente y no tan a la ligera, y lleguemos a la conclusión de que como no es una persona completa, sino un feto simplemente, eso se puede hacer sin tener consecuencias y sin estar violando la ley de Dios.
Pero en realidad, hermanos, se viola la ley de Dios cuando las personas abogan por el aborto. Así que el Antiguo Testamento es claro. El Antiguo Testamento nos habla de lo que no debemos hacer. Continuando, dice la ética económica. Vamos ahora a examinar lo que la ley de Dios nos dice sobre la ética económica. El autor muestra, hermanos, en esta parte el otro ejemplo, el ejemplo económico del salario. Cuando Dios mandó en Deuteronomio 25:4, si vamos ahí, hermanos, Deuteronomio 25:4, para entender bien el contexto de lo que vamos a decir. Deuteronomio 25:4 dice de la siguiente manera: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Hermanos, algo importante que notamos aquí es que este mandamiento no está en los 10 mandamientos, no está dentro del decálogo, de lo que se conoce como el decálogo de los 10 mandamientos. Está fuera del decálogo, pero es un mandamiento de Dios. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pero Pablo toma ese mandamiento y lo aplica, hermanos, al trabajo de los pastores, de los líderes de las iglesias, de los que trabajan para la obra de Dios. Y él dice que todo aquel que trabaja en la obra de Dios, todo obrero es digno de su salario. Y apela al mandamiento de Deuteronomio de no pondrás bozal al buey cuando trillare. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 en adelante, para ver cómo el apóstol Pablo aplica ese mandamiento. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego él pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y luego la respuesta que él da: pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Hermanos, notemos claramente cómo el apóstol Pablo se olvida del mandamiento de no ponerle bozal al buey que trilla y lo aplica a que es algo inmoral. Fíjense bien, hermanos, que es algo inmoral el que un pastor, ministro del evangelio, predique la palabra, trabaje en la obra de Dios y no le sea pagado o remunerado su trabajo. Hermanos, es algo inmoral. Pablo dice que cuando Dios dijo esto, en realidad él no se estaba refiriendo a los bueyes en sí, hermanos. No, dice: ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? Es la pregunta. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y luego él dice: se escribió por nosotros se escribió. Hermanos, los bueyes son importantes porque son animales, necesitan comer. Pero hermanos, el ser humano es mucho más importante que los animales, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace la gente del día de hoy? Las personas que tienen sus prioridades al revés, ¿saben qué hacen? Protegen los derechos de los animales y matan ¿a quiénes? A los bebés en el aborto. ¿Se dan cuenta? Es el gran problema. Defienden los derechos del gato, del perro, pero a los bebés los matan a través del aborto. Y Pablo dice: cuando Dios dijo que no pondrás bozal al buey que trilla,
en realidad no le importaban tanto los bueyes, los animales. No. Él lo estaba diciendo por nosotros. Por nosotros lo estaba diciendo. Y los judíos, lamentablemente, no entendían muchas cosas de estas. No las entendían. Por esa razón, la venida de Cristo, hermanos, y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés vino a ayudar a que esos hombres de Dios pudieran entender cosas que antes no comprendían. Aun cuando Cristo estaba con los discípulos, ellos no entendían muchas cosas. Tuvo que él irse al cielo y enviar al Espíritu Santo para que ellos pudieran comprender muchas cosas que antes les quedaban desconocidas, les eran desconocidas. Todavía era oscuro para ellos, no entendían. Y cuando vemos a Pablo escribir estas cosas, ahora podemos entender claramente. Ahora entiendo que el mandato que dice no pondrás bozal al buey que trilla, Dios en realidad no le estaba diciendo por los bueyes, sino le estaba diciendo por aquellos que trabajan en su obra, que son dignos de su salario. Por ello lo estaba diciendo, no por los bueyes en sí. Así que hay otro mandato, hermanos, por ejemplo en Santiago, cuando Santiago reprende a aquellas personas que no pagaban el jornal a los trabajadores. Vayamos a Santiago, capítulo 5, versículo 4. Santiago 5:4. Veamos lo que dice. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, ¿de dónde tomó Santiago este mandamiento? ¿De dónde tomó Santiago estas palabras? Del Antiguo Testamento. De Deuteronomio 24, 14 y 15. Vayamos ahí, hermanos. Deuteronomio capítulo 24, los versículos 14 y 15. Veamos lo que dice. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti ¿qué? Pecado. Hermanos, el mandamiento expreso de Dios en el Antiguo Testamento era que los patrones o los amos le deberían de pagar el jornal a los trabajadores. De lo contrario, si no se le pagaba el jornal, esos trabajadores iban a clamar a Jehová, y ese clamor iba a ser escuchado por él, e iba Dios, hermanos, a traer juicio en contra de los patrones que obraban de esa manera. Y Santiago, hermanos, repite este mismo mandamiento. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, si el Antiguo Testamento ya no fuera importante para nosotros hoy día, ¿por qué Santiago cita un mandamiento del Antiguo Testamento? ¿Para qué? Hubiera dicho lo que muchos defensores de los derechos humanos dicen hoy día: todo aquel que no le pague el trabajo a un trabajador es injusto. Es injusto. Pero nunca dan, hermanos, las razones bíblicas que Dios manda que se le pague el jornal a los trabajadores.
Pueden apelar al sentido común, pueden apelar a la ley que dijo o el libro que escribió fulano de tal sobre el mercado, sobre cualquier otra cosa. Pero, hermanos, difícilmente los no creyentes van a apelar a la ley de Dios para mostrar que no es correcto que a un trabajador no se le pague su salario. Y sin embargo, Santiago dice, hermanos, que si no se le paga el salario a los trabajadores es inmoral. Inmoral. Es pecado, hermanos. Es pecado. Pero ¿por qué el día de hoy hay muchos empresarios, hermanos, personas que tienen empresas y que usan los servicios de trabajadores aún sabiendo que no van a pagarles su trabajo? Mucha gente hace de esa manera. Y lejos de pagar el salario a los trabajadores, hermanos, se quedan con ese salario, con ese dinero para enriquecerse ellos mismos. Esto no es nuevo, hermanos. Lo hacían en los tiempos del apóstol Santiago. Se hacía en el primer siglo. Y no crean que los gentiles, judíos, hermanos, judíos hacían precisamente eso. Contrataban a personas para trabajar en sus campos y simplemente no les pagaban el jornal a los trabajadores. Y Santiago dice: he aquí clama el jornal de los trabajadores, los cuales han cosechado sus tierras y por engaño no les han pagado. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, vemos claramente cómo los escritores del Nuevo Testamento tomaron los mandamientos del Antiguo Testamento y los aplicaron a los problemas de la actualidad. ¿Y por qué muchas veces cristianos el día de hoy rehúsan? Cuando hay un problema moral, por ejemplo, ¿por qué muchos cristianos rehúsan ir al Antiguo Testamento y solamente van al Nuevo Testamento? A ver qué me dice el Nuevo Testamento. A ver qué me dice el Nuevo Testamento. Hermanos, los primeros cristianos, los apóstoles, cuando tenían un problema, iban al Antiguo Testamento. Ahí encontraban las respuestas para esos problemas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque toda la Biblia es palabra de Dios, hermanos. Toda la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto Pablo dijo que todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis son inspiradas por Dios y son útiles para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario, hermanos, comprender esto, porque hay cristianos que solamente van al Antiguo Testamento cuando se sienten tristes. Y cuando se sienten tristes, como que nadie está con ellos. Ay, ven el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces apelan al Salmo 23. Pero de ahí en fuera, el Antiguo Testamento, hermanos, a muchos cristianos les sirve de adorno solamente. De adorno. No es así. El Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como lo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es tan importante para nosotros como lo es el Nuevo Testamento en el día de hoy. Continuamos. Dice que cada vez que los cristianos condenan la venganza y el odio en particular hacia los enemigos, ellos reafirman, aunque sea sin saberlo, la autoridad continua de la ley de Dios. ¿En dónde encontramos, hermanos, y esto lo vimos el domingo anterior, en dónde encontramos el mandamiento de no vengarnos o de que
no debemos pagar mal por mal. Pablo a los romanos escribe en el capítulo 12 que no debemos vengarnos nosotros mismos. Ese fue el tema del domingo anterior. Pero Pablo toma un mandamiento del Antiguo Testamento. Pablo toma el mandamiento del Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia de hoy y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo, hermanos, toma el mandamiento del Antiguo Testamento y lo aplica a los cristianos del Nuevo Testamento y dicen: no es bueno que ustedes se venguen. No es bueno. No es bueno que ustedes tomen la venganza en sus propias manos. No es bueno. Es algo inmoral. A Dios no le agrada. La venganza debe ser dejada en sus manos, porque Él es el juez justo. Por lo tanto, hermanos, no es nuestro trabajo vengarnos nosotros mismos. No importa cuánto nos ofendan, no importa cuánto nos hieran, no importa cuánto nos lastimen, no es nuestro deber tomar la venganza en nuestras propias manos. No nos pertenece a nosotros. Hermanos, si el apóstol Pablo no hubiera tomado el mandamiento del Antiguo Testamento, lo más seguro sería que tal vez hasta este momento nosotros no entenderíamos bien eso. Pero Pablo tomó ese mandamiento y lo aplicó a la iglesia del Nuevo Testamento y dijo: este mandamiento todavía sigue válido, todavía sigue vigente. No te vengues, no te vengues. Deja lugar a la ira de Dios, a que Dios pague, porque Él es el que va a pagar, no tú. No es tu trabajo el vengarte a ti mismo. Conclusión, hermanos. La conclusión dice: no se puede escapar del uso autoritativo de la ley del Antiguo Testamento en los juicios morales del Nuevo Testamento. Al contemplarlo, se debe reconocer que tal uso enseña la plena validez de la ley de Dios para hoy en día. Es posible que reglas inválidas sean usadas en los juicios morales falsos, pero no en los inspirados. No en los inspirados. Lo que Dios inspiró en su palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento, todavía sigue siendo válido. Todavía sigue siendo válido. Es muy cierto que hay leyes ceremoniales que no siguen vigentes ni válidas, tal como las leyes de las carnes limpias e inmundas. Eso no sigue vigente. El cristiano no está obligado a observar esas leyes, pero hay otras leyes que siguen vigentes. Esa ley de no poner bozal al buey que trilla, hermanos, era una ley ceremonial. Una ley ceremonial. Y Pablo toma esa ley ceremonial y la aplica a los pastores, a los líderes de las iglesias. Y dice que Dios, cuando dio ese mandamiento, no lo estaba diciendo tanto por los bueyes, sino por los que trabajamos en su obra, por los que trabajamos en la predicación del evangelio. Así que, hermanos, esto es muy interesante. Pero ¿cómo saber distinguir entre una cosa y otra? El Nuevo Testamento nos da los parámetros. No tenemos que interpretar las Escrituras nosotros mismos, no. El Nuevo Testamento explica por nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podríamos entenderlo jamás. Hay una regla, hermanos, que dice que
las mismas escrituras interpretan a las escrituras, y que comparando un versículo con el otro podemos entender y comprender versículos que de otra manera serían muy difíciles de comprender. Y no solamente eso, Cristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Así que todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene, hermanos, un entendimiento mejor que cualquier incrédulo o impío que tenga títulos académicos por montones. Preferimos, hermanos, a un hermano que no tenga estudios, pero que tenga el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, que aquellos que no conocen al Señor con mucha educación y títulos académicos no pueden entender las escrituras, no pueden entender la palabra de Dios. Así que si tenemos el Espíritu Santo y nos sometemos a las reglas de interpretación, podemos entender muchos otros versículos que nos parecen difíciles de entender, difíciles de comprender.